excedencia. A mí me gustaría comentaros que no solamente voy a intentar cubrir el expediente, la parte que la estructura nos otorga a nosotros, a PUDEPA, que es plantear las alternativas que desde el mundo del patrimonio cultural, desde nuestro campo de experiencia, podemos plantear en el camino hacia un nuevo modelo del espacio, en la búsqueda de un nuevo régimen de suelo, sino que además me permitiréis que se os ponga algunas consideraciones preliminares que de alguna manera han justificado la convocatoria de este encuentro. La convocatoria en un mismo lugar de personas provenientes de diversos campos, que era específicamente lo que buscábamos. La primera pregunta podría ser por qué, pese a que existe multitud de frentes abiertos en materia de patrimonio cultural, y podríamos hablar de la formación de los profesionales, de los sistemas de control de los bienes culturales, de los problemas de inventario o información, ¿por qué elegir como tema central de nuestra actividad en los últimos tiempos la cuestión del espacio? Y la razón es que la que voy a intentar exponer a lo largo de esta charla. Es evidente que existe una relación entre el patrimonio cultural y el espacio ya desde una manera obvia. En primer lugar, y para trazar un marco general sobre patrimonio, podríamos ver claramente que actualmente diferenciamos entre el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. De este último serían ejemplos, pues, desde las obras literarias, por ejemplo, hasta las celebraciones, los rituales o incluso los oficios perdidos o no perdidos, las artesanías, en fin, una amplia variedad de cosas. Obviamente, no solamente son inmateriales, sino que en principio no son bienes adscribibles a un espacio en concreto. Entre los bienes materiales, entre los bienes del patrimonio cultural de naturaleza material, igualmente encontraríamos unos bienes materiales de naturaleza espacial y otros de naturaleza no espacial, aunque obviamente toda materia ocupa un espacio. Las pinturas o las esculturas, por ejemplo, dado que el espacio que ocupan es relativamente escaso en relación con la escala del hábitat, podríamos considerar que básicamente su naturaleza no es espacial. Y finalmente tendríamos los bienes materiales que además son espaciales, que serían desde luego las obras de arquitectura, los edificios, pero no solo, las obras urbanísticas, el paisaje, las obras del territorio, las infraestructuras hidráulicas, las infraestructuras ferroviarias, industriales y un sinfín más. De todas maneras, si diéramos una vuelta más por este panorama más amplio, veríamos que aún así aquellos bienes que en un principio en esta clasificación un poco de trazo grueso hemos dejado atrás, veríamos que también tienen una relación con el espacio intensísima. De tal manera, la escultura o la pintura conforman obras de arte con un contexto, y ese contexto es básicamente espacial. Sobre todo otras épocas lo han entendido más que la nuestra. Los bienes han estado relacionados con espacios muy concretos. A partir de una cierta tendencia a la museificación hemos concebido un espacio de la obra de arte en abstracto, en un lugar dedicado para la exposición de obras de arte que podría ser ese u otro, en el que las relaciones con el espacio no son tan intensas como antiguamente. Pero aún así sigue habiendo una relación estrecha, y la relación natural, podríamos decir, es de naturaleza espacial. Y lo mismo nos sucedería incluso con el patrimonio inmaterial. No se puede olvidar, y por poneros un ejemplo muy concreto, hace poco la Diputación General de Aragón incoó el expediente para la declaración de patrimonio inmaterial, porque lo comentaba Juan Miguel esta mañana, me parece, no sé si os habéis dado cuenta que las administraciones de pronto han sentido un especial interés por el patrimonio inmaterial y están procediendo a declarar patrimonios inmateriales. Evidentemente, entre otras cosas, desde mi punto de vista, porque ello no tiene consecuencias en el suelo. Porque declarar los toros bien de interés cultural, que es una iniciativa que se lleva al Parlamento, pues bueno, no sé si repercutirá en nada. La Diputación General de Aragón también está en ello y ha declarado, siguiendo el son de la UNESCO, por otra parte, que sigue también estas catalogaciones. La Diputación General de Aragón declaró hace poco la transhumancia, la cultura de la transhumancia, como bien de interés cultural de naturaleza inmaterial. Nosotros alegamos a esa incoación del expediente y les pedimos que
añadieran a esa protección los bienes materiales asociados al bien inmaterial, por ejemplo, las casetas de pastor, las vías pecuarias, los lugares de asamblea, de reunión, en fin, una serie de infraestructuras territoriales muy interesantes para comprender esa actividad que ellos declaraban bien de interés cultural inmaterial. Bueno, pues eso ya no les interesó tanto, y de hecho no lo declararon. Pero el ejemplo lo cito porque incluso el patrimonio inmaterial, desde luego también las obras de teatro, los ritos, como digo, los oficios, tienen un marco espacial. Generalmente se pretende extirpar de este tipo de patrimonio ese marco espacial, pero desde mi punto de vista es muy importante tener presente que allí está. Por tanto, la relación entre el patrimonio cultural y el espacio es estrechísima. El patrimonio cultural es en buena parte espacio. Es evidente que el espacio no es solamente patrimonio cultural, hay más cosas. El valor cultural sería uno de tantos en el espacio. Pensemos, incluso podríamos concebir un espacio que no tuviera un valor cultural. Pensemos, por ejemplo, en el espacio de Robinson Crusoe, al que la ficción literaria nos permite acercarnos. Pensemos en el espacio de las culturas primitivas, pensemos en el espacio del buen salvaje. En esos espacios, verdaderamente, el valor cultural estaría ausente, y esto nos sirve para intentar establecer no sé si una cronología, pero sí un relato de la aparición de los diferentes valores en el espacio. Podríamos ver así que en un espacio de este tipo que cito, en el espacio de Robinson Crusoe, por ejemplo, el espacio tiene un valor natural que Robinson en algunas ocasiones valora y hace aprecio. No quizá inmediatamente, pero sí con el tiempo. Y este sería, quizá, y lo digo a modo de hipótesis, uno de los primeros valores del espacio, el valor natural. Irían apareciendo otros, y no se sabe muy bien en qué orden, pero probablemente el funcional, es decir, aquel que responde a la necesidad de cobijo, a la necesidad de envolver ciertas prácticas en un espacio determinado, el valor ritual, que está muy relacionado incluso, y yo no sabría decir cuál es primero, el valor simbólico. Yo creo que estos aparecerían en una segunda fase, y sería después, con el tiempo, cuando en un espacio de civilización, cuando en el espacio se han podido sumar restos del pasado, cuando empezaría a brotar esa semilla memorial. Es ahí cuando el valor cultural del espacio germinaría en un reconocimiento de la sociedad hacia las culturas pasadas. A esta suma compleja de valores en el espacio se añadiría posteriormente, pero irrumpiendo con fuerza, el valor económico. Y eso es un poco lo que nos trae aquí. Desde luego no es algo nuevo. Sabemos que los patricios en Roma tenían bloques de pisos, algo parecido a lo que llamaban insulae, y por los cuales obtenían rentas jugosas. Cicerón en alguna obra hace referencia a la usura de estas prácticas. Claro, lo que sucede es que en nuestra sociedad contemporánea, en las sociedades capitalistas avanzadas, por decirlo así, en la nuestra, lo que sucede es que estos valores que ya se mueven en un mismo espacio, el espacio es un gran... Si el campo de batalla es un espacio, el espacio es un gran campo de batalla. Y se produce una tensión entre estos diferentes valores que juegan en un mismo espacio y que muchas veces la balanza se inclina a favor de uno o de otro. Lo que sucede es que, como decía, en nuestra sociedad contemporánea la balanza se inclina siempre hacia el mismo valor, o casi siempre, hacia el valor económico del espacio, de tal manera que podría decirse que nuestro espacio es ya casi puramente económico, donde solo residualmente y mediante un esfuerzo perceptivo o experiencial, no sé cómo decirlo, podemos llegar a concebir esos otros valores. De tal manera que, ¿cómo abordar el patrimonio cultural sin tener en cuenta este marco tan complejo de cosas, sin tener en cuenta que el espacio, por decirlo así, ya no juega a nuestro favor, sino en nuestra
contra la concepción del espacio de nuestra sociedad, mejor dicho, porque obviamente el espacio podría tener una cierta neutralidad y es la civilización que lo comprende la que lo dota de unas u otras características. Además de valores, en el espacio hay intereses y esos intereses pueden ser de carácter general o de carácter particular y de entre los intereses generales o particulares hay también subdivisiones por ámbitos territoriales, por ejemplo, por comunidades o simplemente por personas, por intereses más particulares. De tal modo que, como digo, el espacio es un gran campo de batalla entre valores e intereses. Y eso hay que tenerlo muy presente cuando se trata del patrimonio cultural. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, esta casa. Es evidente que es una casa con algunos desperfectos en la fachada. Estaba en una población cercana a Zaragoza, que es Villanueva de Gállego. Es una casa que estaba en buen estado, tenía un valor funcional que yo aprecio, yo personalmente apreciaba. Es una casa, es un lugar del habitar humano, es un cobijo. Yo creo que era un lugar agradable, además, una obra de la arquitectura tradicional del Valle del Ebro. Además de ello, por tanto, tenía un valor funcional, como digo. Además de ello, resulta que era la casa natal de Francisco Pradilla, uno de los grandes pintores aragoneses y españoles. Por tanto, tenía un valor histórico que significa también un valor cultural. Además de eso, tenía un cierto valor simbólico, ritual en la población, porque era el lugar en el que se concentraban los homenajes a Pradilla. Había dos placas que veis en la fachada, no sé si... Esta colocada por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y esta por el Ayuntamiento en 1998. Es evidente que desde mi perspectiva, por ejemplo, esta casa tiene un valor funcional, tiene un valor cultural, tiene un valor histórico, como decía, y también probablemente para la población ritual, para mí no, porque no iba. Pero en todo caso, esos valores existían. ¿Veis? La placa que os comentaba de la Real Sociedad, de la Real Academia, perdón, de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Bueno, pues esta casa ha sido derruida en los últimos meses, pese a que Apudepa hizo todo lo posible por paralizarla cuando tuvo conocimiento del mismo. Hubo una irregularidad porque el ayuntamiento no esperó a recibió el fax de la Dirección General, pero dijo que no lo había recibido. Bueno, no hemos sabido muy bien qué pasó, pero en todo caso la casa está en el suelo. Lo que esto demuestra es que la persona que la compró no vio ese valor funcional o cultural que la comunidad en general podía haber visto, sino que vio fundamentalmente un espacio económico. Y ese espacio económico a lo que conducía era la destrucción de la casa. El valor único que otorgaba al espacio era ese valor económico. Por si esto pudiera parecer un detalle, he venido pertrechado de datos. Por ejemplo, un informe muy interesante, que es el que os recomiendo, está colgado en la web, es el informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España sobre cambio de usos de suelo, de 2006, elaborado por un equipo interdisciplinar de este observatorio que, como os digo, es una institución formada a medias por el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Alcalá de Henares. Quiero decir con ello que no se trata de una organización no gubernamental precisamente. Y el informe dice... El informe destaca que en tan solo 20 años, y cito literalmente, se ha transformado en superficie artificial el equivalente a más de un tercio de todo lo que España transformó en toda la historia. Y en algunas de las regiones costeras, como en Valencia o Murcia, se ha convertido el equivalente a la mitad de todo lo que transformaron en superficie artificial nuestros antepasados. El informe ofrece algunos mapas, como por ejemplo este de la ciudad de Madrid, en que en rojo aparece lo que se ha transformado desde 2000 hasta 2006. En 6 años, la superficie artificializada, urbanizada, en rojo, mientras que lo que a lo largo de la historia se ha artificializado aparece más clarito. Y continúa el informe. Pese a ello, pese a esa artificialización brutal de la superficie española, la urbanización desmesurada no ha facilitado a muchos ciudadanos el acceso a una vivienda digna y adecuada, precisamente en el momento en que se producen más viviendas que en ningún otro momento de nuestra historia. Los inasequibles precios de la vivienda
son resultado de un complejo entramado de factores entre los que la rigidez del mercado por el predominio de la vivienda en propiedad, el papel del sector financiero en el ámbito inmobiliario y el destino a usos distintos al de vivienda principal producen situaciones paradójicas. Destaca el informe, y lo destacaba en 2006, por ejemplo, antes de que se reconociese unánimemente la existencia siquiera de la burbuja inmobiliaria y su posterior pinchazo, que en 10 años se había pasado de un gasto familiar de vivienda en un 15% de los ingresos a un 30%. Se había doblado, es decir, se trabajaba, creo que una media de 4 años más para pagar la vivienda. El año 2005, que es el último cuyos datos pudo valorar el observatorio, fue, con 812.294, el de mayor construcción de vivienda de toda la historia de España. El resultado es que España tiene el mayor parque inmobiliario de la Unión Europea. Es el país con un ritmo constructor más alto y donde más difícil es el acceso a la vivienda. Esta tendencia es claramente insostenible. El informe, que estaba realizado ya en el filo del abismo de la crisis, advertía de los riesgos. Se está creciendo económicamente, decía literalmente, a costa de la destrucción del territorio, generando fuertes presiones sobre el medio ambiente, agua y otros recursos, y sobre sectores económicos que los hacen más ineficientes y les restan competitividad, como por ejemplo el turismo. Y ya anticipaba el drama de los desahucios, del que más adelante hablaremos. Si este modelo económico continúa demasiado tiempo, decía el informe, España corre el riesgo de que se consolide una fractura social entre los estratos sociales inversores en vivienda y los estratos sociales endeudados por vivienda. Es decir, entre los especuladores y los demás. Esto decía el informe de la sostenibilidad del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Otra institución tampoco sospechosa de ser, pero bueno, ahora con el premio a la paz parece que sí, el Parlamento Europeo aprobó en 2009 un informe importantísimo, detrás del cual puede haber ciertos intereses de los parlamentarios extranjeros por los derechos de sus conciudadanos en España, pero que en todo caso tiene un valor muy importante, que es el informe denominado Auken, porque su ponente fue Margaret Auken del Grupo Verde. Y el informe, aprobado, como digo, por la Eurocámara, dice que el modelo urbanístico español es un modelo expoliador de los bienes culturales que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico. El informe constataba también que se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales, han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y además sociales y económicas, y que esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales y responsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa, debido a la aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las comunidades autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellos. Ya digo que son palabras, y lo recalco porque me parece muy importante, de instituciones oficiales. Desde movimientos sociales quizá seríamos más duros. También desde ciertos ámbitos académicos, siempre al margen, porque de esto es lo que sucede muchas veces, creo, José Manuel Naredo ha alertado en diversas ocasiones, y recojo un fragmento del artículo El modelo inmobiliario español y sus consecuencias, del año 2000. Dice: España es el líder europeo en pueblos abandonados y en destrucción de su propio patrimonio inmobiliario, pues el modelo ha promovido a la vez la construcción nueva y la destrucción del patrimonio inmobiliario construido, haciendo de España el país con un patrimonio inmobiliario más renovado de Europa. Según el censo de 2001, último dato disponible, habían desaparecido por demolición o ruina más de la mitad de los edificios destinados a vivienda censados en 1950. España cuenta incluso con un menor porcentaje de... ojo al dato. Cuenta incluso con un
menor porcentaje de viviendas anteriores a 1940 que Alemania, cuyo patrimonio inmobiliario quedó seriamente dañado por la Segunda Guerra Mundial, lo cual me permite señalar, dice José Manuel Naredo, que el modelo de desarrollo español ha sido más destructivo que del propio patrimonio inmobiliario de lo que en proporción lo fue la Guerra Mundial en Alemania. Creo que estos datos complementan el caso particular de Villanueva de Gállego y realmente nos permiten afirmar que efectivamente sobre nuestro espacio se ha impuesto tiránicamente el valor económico sobre el resto de valores. De tal manera que vivimos en un desequilibrio espacial, si me lo permitís decir así, con todo lo que ello implica, porque el espacio es nuestro medio del habitar. Vivimos en un espacio tiranizado económicamente, con todo lo que ello supone. Y a falta de saber en qué va a quedar esa especie de sucedáneo que es el espacio virtual, es muy importante, creo, que tomemos conciencia de que la lucha del espacio es una lucha capital, es una lucha esencial. Para la cuestión del patrimonio, desde otros ámbitos, seguro que se pueden analizar otras cuestiones. Me interesaría comentaros cómo se ha traducido esto en la práctica urbanizadora. Y, por ejemplo, la ciudad, cualquier ciudad, Cartagena lo hemos visto esta mañana, puede ser Valencia con el barrio del Cabañal, también afortunadamente el intento frustrado hasta ahora, pero ¿qué ha sucedido? Es necesario que sepamos qué ha sucedido para poder plantear algunas medidas que serán, como ya lo adelanto, unas medidas de mínimos, porque también aspiramos a algo más, a un cambio de modelo del espacio. Pero vayamos por partes. Para empezar, la promoción nueva requiere de grandes bolsas de suelo. El tejido histórico de la ciudad es un tejido muy fragmentado, generalmente, salvo grandes bolsas históricamente conformadas, por ejemplo en el caso de las propiedades eclesiásticas, con los monasterios y sus grandes huertas, que fueron puestos, como bien sabéis, a disposición del mercado a partir de las desamortizaciones, fundamentalmente de la de Mendizábal en 1835. Pero es lógico que en la tendencia a la acumulación de patrimonio se opte por estas grandes bolsas que se encuentran o bien en el centro de la ciudad, provenientes de conventos, o bien en la periferia. La primera ola afectó a esas urbanizaciones en los grandes conventos, la segunda, más cercana a nosotros, ha afectado a la periferia de las ciudades. De tal modo que lo que nos hemos encontrado es que había grandes patrimonios de suelo en las periferias de las ciudades a la espera de que sus propietarios consiguieran dinero poniéndolo en el mercado. Lógicamente, para promover la obra nueva, que de eso ha consistido, para promover la obra nueva en la periferia, es necesario que haya una demanda. Esa demanda puede ser natural, por causas naturales como las demográficas, pero también puede incitarse mediante la acción en la oferta. Y una manera en este caso es, por ejemplo, la declaración de obsolescencia del parque edificado tradicional, de tal modo que los cascos históricos se convierten en espacios invivibles porque no poseen, porque carecen de las inversiones necesarias por parte de los poderes públicos, por ejemplo. Seguro los que seáis de pueblo, pero estéis en el casco histórico de Zaragoza o de donde seáis, habréis visto años duros en los centros históricos en los que ha faltado, pues desde infraestructuras mínimas, saneamiento, una serie de cosas muy necesarias. Nos hablaban en el Cabañal de lo duro que es vivir en ocasiones en estas circunstancias, de tal manera que a las clases medias que podían habitar esos centros históricos se las ha impulsado en estas dinámicas a ver como funcionalmente mejores las viviendas de la periferia, provocando un traslado masivo, podríamos decir, de las clases tradicionales hacia la periferia. Ello ha contribuido a la degradación material del parque edificado, porque lógicamente a falta de inversión pública es difícil a veces que haya inversión privada. Puedes arreglarte la casa, pero si sales a la calle y no hay infraestructura, pues realmente será difícil. Lógicamente son dinámicas que están conectadas. Y a partir de aquí lo que hemos tenido es la ruina de los centros históricos en procesos muy largos. Estos son procesos muy largos, procesos muy calculados quizá, pero en todo caso, como digo, efectivos. De tal manera que cuando esa obra nueva ya se ha ocupado, como decía Jaime esta mañana,
él decía que iba a pasar en el futuro o que se iba a intensificar por los síntomas que vemos tan preocupantes en Madrid, verdaderamente unos síntomas preocupantísimos en Madrid, y cuando pasa en Madrid nos podemos preparar el resto, creo. Pero verdaderamente esto ya lleva tiempo pasando, ¿no? Lo que ha sucedido es que en los cascos históricos, una vez que las clases medias los han abandonado y se ha producido esa degradación material, el precio de la vivienda ha decrecido. Es que es un proceso como bastante automático, creo. El precio de la vivienda ha decrecido, por lo tanto, quienes pueden acceder a la vivienda en esos lugares son personas de un menor poder adquisitivo. Un menor poder adquisitivo que muchas veces va acompañado por las cuestiones sociales que todos conocemos a determinados fenómenos de delincuencia, marginación, prostitución, muy diferentes a otros fenómenos de delincuencia y prostitución de otras capas sociales, pero más vistosos callejeramente. ¿Me entendéis? Los otros están menos en la calle. De tal manera que, una vez explotada la periferia, el capital ha podido volver al espacio del centro de la ciudad y presentarse como salvadores de lo que ellos mismos habían contribuido a destruir con grandes operaciones de reforma interior, por ejemplo, o grandes operaciones de creación de símbolos, de imagen urbana, de marca. Por ejemplo, en el caso, podría ser Cartagena, pero es Calatayud. El caso del entorno de la iglesia de San Andrés. Calatayud, como Cartagena, es bien de interés cultural desde hace muchísimo tiempo, y desde luego cuando se produjeron estos derribos, la declaración de bien de interés cultural prohíbe la sustitución de inmuebles. En Calatayud ha sido constante la sustitución de inmuebles, el derribo y la sustitución, como en Cartagena, como en todas partes, porque en esto no sé si ha habido, hombre, sí, algunas excepciones debe de haber. De tal manera que se ha producido, a este efecto ha sucedido otra cosa, y es que cuando se han producido hay un informe de Agustín Cócola sobre el efecto del MACBA en el barrio del Raval, otro barrio que ha sufrido un proceso de gentrificación de este tipo, en el que se explica que una vez hechas las grandes operaciones urbanas, lo que ha pasado es que ha aumentado el precio de la vivienda, porque incluso ha aumentado el consumo, son espacios turísticos, etcétera, etcétera. Con lo cual las capas tradicionales han sido sometidas, aquellas empobrecidas que habían ido a ocupar ese lugar después de la huida de las demás, han sido sometidas a un proceso de acoso inmobiliario que ha acabado con su expulsión, que es lo que se conoce con esta palabra de gentrificación. De tal manera que estas personas han sido expulsadas a nuevas zonas en las que volverán a carecer de inversión pública hasta que el capital regrese a ellas, y así nos iremos moviendo unos y otros en función de los intereses particulares. Obviamente esto, que es un drama social, es un drama también patrimonial, y lo comentábamos con Belén ayer. Incluso un desaprensivo que no estuviese interesado por la sociedad ni por las personas, que no es nuestro caso, porque nuestra visión del patrimonio es integrada, pero incluso un desaprensivo pero culto debería estar preocupado por estos fenómenos, porque verdaderamente son los fenómenos que han acabado con nuestro patrimonio cultural, con nuestros conjuntos históricos. Claro, ¿qué ha sucedido? Que las administraciones lo han permitido, muchas veces fomentándolo, otras simplemente permitiéndolo. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, pues porque sabemos que existe, y yo creo que lo estamos descubriendo con especial intensidad en los últimos años, un grado de corrupción bastante generalizada, con lo cual no ha sido difícil ver técnicos sumisos o acallados y políticos corruptos o desaprensivos. Pero es que incluso un concejal de urbanismo honrado, que lo habrá, o un alcalde honrado, que lo habrá también, incluso ellos han tenido muy difícil hacer algo al margen, porque el mismo sistema que legislaba sobre suelo, el mismo sistema que imponía determinadas dinámicas económicas, era el mismo sistema que fijaba la financiación municipal. De tal manera que en España se ha relacionado directamente la financiación de servicios públicos esenciales servidos por el ayuntamiento con la explotación del patrimonio público de suelo, ya fuera del propio o del ajeno, a través de las plusvalías obtenidas en convenios urbanísticos o el pago de impuestos. De tal manera que si el ayuntamiento quería seguir manteniendo sus guarderías, o quería seguir manteniendo la flota de transporte, o quería seguir manteniendo sus centros sociales, se veía abocado a financiarse extrapresupuestariamente, no mediante las políticas normales fiscales. Esto ¿qué ha conllevado? Que los ayuntamientos
no han cumplido la ley de urbanismo. La más elemental ley urbanística, yo creo que de origen decimonónico, ese precepto legal que dice que las propiedades se han de mantener en el estado idóneo de seguridad, salubridad, decoro y ornato, eso que hubiese sido, que es una medida tan elemental y que verdaderamente hubiese sido una revolución de llegar a aplicarse, de llegar a ser aplicada, eso no se ha aplicado. De tal manera que los ayuntamientos no han cumplido no han utilizado los mecanismos legales que estaban a su disposición, es decir, las órdenes de ejecución primero, la ejecución subsidiaria después. Porque ha faltado una cultura general de la conservación y del mantenimiento. Pero es que con la inversión desviada hacia la obra nueva es difícil que la inversión se destine a la conservación y la rehabilitación. Por tanto, vemos que las dinámicas son complejas. ¿Qué alternativas de mínimos, proponemos desde el patrimonio cultural? Pues tan sencillo como que se permita, que se modifique la ley para permitir que los ciudadanos, la ciudadanía, pueda obligar a las administraciones a cumplir la legislación urbanística, de tal manera que sea necesario que se ordene la ejecución de las obras de conservación o de mantenimiento, y si no se ejecutan, que se pase subsidiariamente. ¿Qué sucede? Aquí cabe dos posibilidades: que el propietario sea un pequeño propietario y no pueda asumir ciertos costes. Quizá pensar, por ejemplo, en un edificio histórico, rehabilitar un edificio histórico requiere de unos especiales conocimientos, de un especial instrumental, etcétera, etcétera. Si el propietario no puede acceder a estos recursos económicos, yo creo que sería deseable que el Estado arbitrara alguna medida de apoyo a estos pequeños particulares. Pero ¿qué sucede cuando los propietarios no son pequeños propietarios, sino las mismas personas que están promoviendo la obra nueva en la periferia de las ciudades? ¿Qué sucede, como ha pasado en Zaragoza, cuando el casco histórico está plagado de solares solares abandonados propiedad de aquellos que están especulando en la periferia? ¿Qué sucede en estos casos? Este palacio, el Palacio de Sabiñán, que ha estado al borde de la piqueta en numerosas ocasiones y que se mantiene en pie porque Apudepa logró catalogarlo en 2 ocasiones. La primera hubo un defecto de forma achacable a la Diputación General de Aragón. ¿Qué sucede con este palacio? Pues que hasta hace poco los propietarios querían derribarlo. Es el Palacio de los Condes de Argillo en Sabiñán, donde se conservaba el cráneo del Papa Luna. Pues este palacio lleva en ruina. Es un palacio que tiene su origen en una torre medieval de los Muñoz de Pamplona, una familia influyente que emparenta con los Gotor, con los Luna, en fin, con lo más granado de la nobleza aragonesa, hasta tal punto de que, como digo, guardan el cráneo de Benedicto XIII. Este palacio ha estado en ruina y pertenece a un propietario, no, pertenece a la familia Martínez Bordibu Olazábal, es decir, parte de los descendientes de Franco. Y la administración ha sido incapaz de hacerles conservar su edificio. No estamos hablando de personas sin poder adquisitivo. Si este tampoco es un caso aislado. Si hubiese un cambio en este sentido, sería verdaderamente revolucionario. O un caso actual: el Palacio de los Condes de Argillo ha pasado a propiedad municipal después de un convenio, al parecer, en el que no están exentas ciertas cláusulas urbanísticas, por otra parte, creo. Y después de un pleito, me apunta Belén. Otro caso, el del Café Madrid, en Zaragoza, cerca de Aberli. El Café Madrid es un edificio catalogado, incluido en el catálogo de edificios de interés del Plan